Eso está plasmado dentro de la fórmula. Ya, producción, mencionan por ahí por el chat. Recuerden que existe una fórmula, ¿no? Y que esto lo vimos en la semana anterior. Entonces, esta producción Y, que es el Producto Interno Bruto, tiene ciertos componentes. ¿Cuáles son? Los está mostrando ahí la diapositiva. El consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Esos son los componentes de la demanda agregada. ¿Ok? Y esto es un método del PBI que se trabaja para hacer este cálculo, que es el método del gasto. Entonces, con este método nosotros planteamos el consumo privado, la inversión pública privada, el gasto público, las exportaciones nacionales a otros países y las importaciones de países extranjeros que nos venden ciertos productos, servicios internamente al país. ¿Ok? Entonces, esos son los componentes de la demanda agregada, no se olvide. Y dentro de ello había pues ciertas situaciones que provocaban aumento en el consumo, aumento en la inversión, en el gasto, en las exportaciones, importaciones o viceversa, ¿no? O ciertas variables que tenían involucramiento en estas variaciones que provocaban justamente estos desplazamientos de la demanda agregada hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Bien, y aquí están los componentes que les mencioné, ¿no? De la demanda agregada. Consumo, gasto total realizado por los individuos en bienes de consumo. Lo que compramos, esos bienes o servicios, determinado por la renta disponible, porque en función al ingreso que tenemos es que consumimos estos productos, estos bienes de consumo, ¿no? Renta personal menos los impuestos. La inversión es el gasto privado en bienes de capital, estructuras, equipos, maquinarias, etcétera, etcétera. Y está determinado por el nivel de producción, el costo de capital y las expectativas sobre el futuro, ¿no? Recuerdan cuando analizamos esas expectativas, qué sucede si en el futuro pues la economía marcha bien, entonces eso va a motivar o va a generar, ¿no? O incentivar a la inversión, porque sabemos que en el transcurso del tiempo, ¿no? A un largo plazo, pues, la economía va a estar bien. En el consumo, igual, ¿no? Analizar esas situaciones, cuando aumenta el ingreso, quizás, o disminuye ese ingreso disponible, ¿no? ¿Cómo nos va a permitir consumir? Ahora, en esto, últimamente se habla de una escasez de alimentos, no sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Entonces, ¿qué hacer o cómo manejar esta situación, ¿no? De llevarse a cabo esta escasez de alimentos que se viene aumentando. El gasto público corresponde a las compras de bienes y servicios por parte del Estado, ¿no? Que está determinado directamente por la división del gasto expresadas en el presupuesto nacional. El gasto público, que a través de la recaudación de impuestos, dinero que va a permitir la ejecución de proyectos, esto va a aumentar el empleo, reducir el desempleo, reducir pobreza, mejorar calidad de vida de las personas que van a tener un ingreso, pero todo ello está expresado pues en el presupuesto nacional, en el cual dentro del presupuesto ya se hace la distribución, ¿no? A las diferentes regiones para diversos gastos públicos, ¿no?
las transferencias que tiene que hacer el Estado a ciertas situaciones, como sucedió en la pandemia, que tienen que transferir dinero a instituciones para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Tanto en el ente nacional, regional y local. Los programas sociales que existen, ¿no? Como Beca 18, programas juntos, pensión 65, etcétera, etcétera. Y las exportaciones netas, que son exportaciones del país, menos el valor de las importaciones, ¿no? Está determinada por la renta nacional y extranjera, por los precios y por los tipos de cambio. Aquí sí influyen los precios. La renta nacional y extranjera, o sea, los ingresos tanto de la población interna, porque nosotros compramos productos importados, o del ingreso extranjero, porque ellos también compran productos exportados, ¿no? El precio de estos productos que tienden a variar, el tipo de cambio, porque estas transacciones, operaciones que se realizan de exportación e importación es a través de la moneda del dólar, ¿no? Tipo de cambio, y que estas variaciones pueden traer situaciones o variaciones tanto en su demanda agregada. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Y aquí tenemos estos gráficos relacionados. Cuando el análisis es sobre precios y producción, que esto es la demanda agregada, entonces el movimiento está sobre la misma curva de la demanda, porque se analiza precios y producción. Es lo mismo que analizábamos en microeconomía, la ley de la demanda, relación inversa entre precios y cantidades demandadas, pero el desplazamiento, el movimiento se va a dar sobre la misma curva de la demanda. Aquí igual, precios, ¿no? Eso se determina a través del índice de precio del consumidor, y aquí índice de precio del consumidor o el deflector implícito PBI. Y aquí vamos a tener el PBI real. ¿Okay? Y los otros componentes ya nos lleva a esta situación. Desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esto, variaciones que puedan darse en los componentes o variables que involucran a los componentes. ¿Ok? La curva de demanda se desplaza por variables de políticas controladas por el gobierno, política monetaria y política fiscal, ¿no? Política monetaria porque hemos analizado tasa de interés, tipo de cambio, política fiscal porque hemos analizado el gasto, ¿no? El gasto público, los impuestos y variables exógenas, ¿no? Es decir, aquellas originadas fuera del modelo de demanda agregada o oferta agregada, como la producción extranjera, los avances tecnológicos, la bolsa de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, el cuadro siguiente nos indica justamente esos cambios que desplazan a esta curva de demanda agregada, ¿no? Y que lo habíamos analizado también la semana anterior. ¿Ok? La política monetaria, el aumento de la oferta monetaria reduce los tipos de interés. Más dinero hay en el mercado, los tipos de interés tienden a bajar, las tasas de interés. Y mejorar las condiciones crediticias, ¿no? La gente va a tener opción de poder solicitar un crédito, al igual que las empresas, elevando el nivel de inversión y de consumo de bienes duraderos. La política fiscal, el incremento de las compras de bienes y servicios por parte del Estado, eleva directamente el gasto, ¿no? La reducción de los impuestos o los aumentos de las preferencias elevan la renta disponible e inducen a consumir más. Los incentivos fiscales, como una deducción fiscal por inversión, pueden elevar el gasto de un determinado sector. Y por otro lado, las variables exógenas. Producción extranjera. El crecimiento de la producción extranjera provoca un aumento de las exportaciones netas. Valor de los activos, la subida de los precios de las acciones, o de acciones o de bien, o de la vivienda,
¿no? Aumenta la riqueza de los hogares. Y esto lo hemos visto cuando hemos analizado justamente la riqueza. Aumenta o disminuye, ¿no? Y por lo tanto el consumo también puede provocar una reducción del costo de capital y elevar la inversión empresaria. En la parte de los avances de la tecnología, a ver, está ingresando. Los avances tecnológicos pueden brindar nuevas oportunidades de inversión empresarial importantes, ¿no? Ejemplos, el tema de los ferrocarriles, los automóviles, computadoras, ¿no? Estas que constantemente vienen pues cambiando, ¿no? Los acontecimientos políticos, los acuerdos de libre comercio, el fin de la Guerra Fría, ¿no? Fomentan la confianza de las empresas y de los consumidores y aumenta el gasto de inversión y bienes de consumo, ¿no? Ahorita hay variaciones justamente por este conflicto que existe entre Ucrania y Rusia, ¿no? Porque hay ciertos bienes, ciertos productos que son comprados a esos países, ¿no? Y eso está generando pues un debilitamiento en las economías, ¿no? En el poder comprar estos bienes. Por ejemplo, Ucrania, creo, si no me equivoco, es el segundo productor en trigo, ¿no? Rusia, tema del petróleo, ¿no? Y otros bienes que ellos pues ofrecen a otros países. Ok. Entonces, estos son algunos de los factores que generan estos aumentos tanto en la demanda agregada y desplazan hacia afuera las curvas de la demanda agregada, ¿no? Tanto a la derecha, reitero, como a la izquierda. Esto va a depender del análisis que nos enfoque cada situación dada. Bien, ahora sí, entramos a lo que es la oferta agregada. El esquema o el gráfico de una oferta agregada la conocemos desde el punto de vista micro, que es lo mismo desde el punto de vista macro. La diferencia, reitero nuevamente, es que en el eje X vamos a trabajar con producción. ¿Ok? Y es justamente lo que se indicaba en la parte micro, porque se hablaba de precios y cantidades ofertadas. Y las cantidades ofertadas no es más que parte de la producción. ¿Ok? Entonces, la oferta agregada, la curva de oferta agregada muestra la relación entre el nivel de precios y la cantidad agregada de producto. ¿Cuál es la relación que existe entre oferta agregada, entre precio y producción? Una relación directa. Si aumentan los precios, aumenta la producción. Si disminuye los precios, disminuye la producción. La curva de oferta agregada de corto plazo tiene pendiente positiva porque los salarios nominales están rígidos en el corto plazo. Un mayor nivel general de precios lleva a mayores beneficios y aumenta el producto agregado en el corto plazo, ¿no? Conviene a las empresas un mayor nivel de precios porque eso va a generar beneficios para ellos, ¿no? Siempre y cuando tampoco los costos se eleven. El salario nominal es la cantidad monetaria del salario pagado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un salario nominal y un salario real? El salario nominal, como bien dice, es lo que te pagan por las horas trabajadas. Si trabajas 8 horas y te pagan 30 soles por hora, estamos hablando de 240 soles por un día. ¿Ok? Entonces, el ingreso real es la capacidad de lo que tú has percibido como salario nominal puedas comprar ciertos bienes o servicios en función a sus precios. Entonces, el salario real
no es más que el salario nominal sobre precios, salario real. Entonces, este salario nominal que tú percibes por las horas trabajadas, ¿no? ¿Qué tanto tú puedes comprar ciertos bienes o productos, ¿no? En base a los precios establecidos. Entonces, la capacidad de adquisición, ¿no? Porque tú puedes tener un salario nominal de 1,000 y con esos 1,000 tú puedes comprar 5 bolsas de azúcar, ¿no? Durante el mes. Entonces, porque hay un precio establecido. Pero, ¿qué pasa si el precio sube de ese producto? ¿Tendrás la misma capacidad de comprar con esos mismos 1,000 soles la misma cantidad o más? No, porque el precio ha subido. Entonces, tu capacidad de salario real ya disminuye, porque no puedes comprar todos esos bienes que anteriormente comprabas. Entonces, tiende a reducir el salario real. La capacidad de compra se reduce. Si fuera contrario, ¿no? Si ese precio del producto disminuye, vas a tener mayor capacidad de poder comprar más bienes, ¿no? Y eso va a llevar pues a un incremento del salario real, porque vas a tener más capacidad de poder comprar ciertos productos o adquirir ciertos servicios. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un salario nominal y un salario real. ¿Ok? Bien, aquí tenemos la curva de oferta agregada de corto plazo. Recuerden que en el eje Y siempre van a ir los niveles de precios, ¿no? Los cálculos están en base al deflactor del PBI, que es un punto que lo hemos analizado en la segunda sesión cuando hemos visto PBI real, PBI nominal, deflactor implícito del PBI, tasa de crecimiento, variaciones porcentuales del PBI. Entonces, un movimiento sobre la curva hacia la izquierda lleva a la deflación, ¿no? Y a un menor producto agregado. Es decir, que disminuye. A una disminución del precio disminuye la cantidad de producción en términos de PBI real. Pero el desplazamiento es sobre la misma curva de oferta como ustedes lo están observando. Si aumenta el precio, pues todo lo contrario, ¿no? La tendencia sería hacia arriba. ¿Ok? Entonces, este gráfico, ¿no? De una curva de oferta a corto plazo, bueno, es la relación entre la cantidad ofrecida del PBI real, ¿no? Y el nivel de precios, prácticamente cuando la tasa de salario nominal, los precios de otros recursos y el PBI potencial permanecen constantes. ¿Ok? Porque no estamos analizando estos factores o estas variables. Entonces, en el corto plazo, un aumento en el nivel de precios ocasiona un aumento en la cantidad ofrecida del PBI real, ¿no? Y la curva pues tiende a ser positiva. Entonces, esto es un gráfico según el enfoque o caso keynesiano. ¿Okay? Según el enfoque o caso keynesiano. El salario nominal es constante. En el corto plazo, siempre que aumenten los precios, la economía está dispuesta a proveer más, ¿no? Y por tanto, un incremento de precios disminuye el salario real, W sobre P, lo que incrementa la demanda de trabajo y finalmente la oferta agregada. ¿Ok? A ver, está ingresando. Okay.
Los desplazamientos ya saben por qué se dan. Perdón. ¿Cuáles serán esas variables que desplazan a la oferta? A ver, lo que hemos mencionado, ¿cuáles son esas variables? Riqueza. A ver, ¿cuáles son esos factores que provocan los desplazamientos en la oferta, más no en la demanda? Lo acabo de mencionar hace un instante. Tienes, jóvenes, las mismas particularidades que en el entorno micro, ¿no? Si hablamos de desplazamientos por parte de las empresas en términos de producción, estos varían ¿por qué? Por la tecnología, ¿no? Que forma parte justamente de la producción. ¿Qué más? Los factores de producción. Trabajo, capital. El capital forma parte de la tecnología, ¿no? Maquinarias, equipos. El salario. ¿Ok? Entonces, no olviden esos factores que forman parte de la oferta. Ahí tenemos, miren, cambios, los precios de las materias primas, que son los precios, bueno, las materias primas forman parte de los costos de producción. Tenemos materia prima, mano de obra, la mano de obra que está en función al salario nominal y la productividad, que es el proceso, ¿no? Donde se construye, se transforma o se elabora esos productos que son vendidos al mercado. Entonces llevan a cambios en los beneficios de los productores y cambios en la curva de oferta agregada de corto plazo. ¿Ok? La curva de oferta agregada de largo plazo muestra la relación que existe entre el nivel general de precios y la cantidad de producto agregado ofrecido. Perdón. Bien, les decía, muestra la relación que existe entre el nivel general de precios y la cantidad de oferta agregado ofrecido que existiría si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fueran completamente flexibles. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener esta forma. ¿Ok? ¿Qué observamos aquí? Los precios prácticamente son variables, ¿no es cierto? Van a variar en función al deflector del PBI. ¿Qué observamos aquí? La curva de oferta es, ¿qué forma tiene? Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Vertical. Ok, vertical. Entonces, hace que la cantidad del producto agregado ofrecido se mantenga constante en el largo plazo. La cantidad, a diferentes niveles de precios, la cantidad ofertada de producción va a ser la misma. ¿Ok? Y esta forma de esta curva de oferta agregada de largo plazo tiene un enfoque de la teoría o el caso clásico, ¿no? Entonces, miren, estas teorías se involucran o son parte de los fundamentos de estas teorías de oferta agregada. En el corto plazo,
tiene un enfoque keynesiano y en el largo plazo tiene un enfoque clásico. No olvidemos estos términos. Entonces, el nivel de precios aumenta, ¿no? Y la tasa de salario nominal sube en el mismo porcentaje. Sube en el mismo porcentaje. Entonces, aquí la relación entre la cantidad ofrecida del PBI real y el nivel de precios en el largo plazo. ¿Ok? Cuando la cantidad ofrecida del PBI real es igual al PBI potencial. Entonces, las variaciones en el nivel de precios no afectan al PBI potencial, ya que cualquier movimiento a lo largo de la curva de la oferta agregada a largo plazo, ¿no? Va acompañado de cambios en los precios de bienes y cambios en el salario nominal. ¿Ok? Entonces, si hay cambios en los precios, recuerden, hay cambios en el salario, pero no hay cambios en la producción. ¿Ok? La producción aquí prácticamente se mantiene. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que prácticamente, con este modelo clásico de curva de oferta agregada de largo plazo, la economía ya está en su máxima capacidad de producción. Por lo tanto, cuando aumentan los precios, ya no está en condiciones de proveer mayor producción, ¿no? Entonces, ha llegado a su producción máxima. Ve lo que nos dice esta teoría de economía clásica en función a la curva de oferta de largo plazo. Por eso que se mantiene constante, porque ya no hay variaciones en la producción, porque ya la producción llegó al punto máximo. Aquí el salario nominal hemos dicho que es variable, ¿no? El salario aumentará junto con el nivel de precios, de manera que el salario real se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque hemos dicho que el salario real es igual a ¿qué? A W sobre P, salario nominal sobre precios, ¿no? Entonces, si sube el salario nominal, también va a subir los precios, ¿no? Suben de forma proporcional. Por eso que se dice que se mantiene constante también el salario real. Si baja el salario, también bajarán los precios. ¿Ok? Entonces, por tanto, la demanda de trabajo será constante y la oferta agregada también. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la demanda de trabajo será constante? Porque como ya llegó la producción máxima, ya no se necesita pues de más trabajadores para incrementar la producción. Por eso que se mantiene constante, al igual que la oferta, porque es el límite a donde ha llegado. Entonces, la producción máxima hasta donde pueden pues ellos trabajar y se necesita de personal para poder realizar esa producción máxima. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí, como ustedes observan, es cuestión de análisis. ¿De qué variables se mantienen constantes? ¿Qué variables provocan desplazamientos de la oferta o de la demanda? Que hemos analizado también, ¿no? Y otros factores o variables que se involucran también en ello. Bien, ¿preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, docente. Ok, los demás, a ver cuántos estamos en sala, 45. Si estamos claros, pueden levantar ahí su manito o por el chat, ¿no? Heidi Acosta, dime Heidi Acosta, te escuchamos.
Ahí están levantando la manita. Ok. Bien, a ver, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar. Bien, aquí podemos ver un análisis del producto real y el producto potencial de un país potencia, ¿no? Este caso es Estados Unidos, en función al año 89-2004. Entonces no podemos decir que es una información quizás desactualizada, porque en términos de economía, pues estos análisis involucran años también anteriores, ¿no? Y aquí podemos analizar que justamente estamos comparando esos dos indicadores, tanto el producto real como el producto potencial, ¿no? Y pues, ¿qué observamos? Que ambos tienen una dirección creciente dentro de esa economía, ¿no? El producto potencial excede al PBI, pero siempre van a haber ciertas variaciones en que uno va a aumentar o va a ser superior, ¿no? Entonces, aquí el producto potencial excede al PBI real en este punto, ¿no? Más adelante, todo lo contrario, el PBI real excede el producto potencial. Entonces, la tendencia que tienen estos dos indicadores en este gráfico, ¿no? Prácticamente esto es un ciclo, porque estamos analizando estos indicadores que podemos observar que hay oscilaciones, hay variaciones, ¿no? En estas dos variables. ¿Okay? Igual podemos analizar también de otros indicadores como parte del análisis de la economía. ¿Ok? Bien. El crecimiento económico desplaza la curva de oferta a largo plazo hacia la derecha, ¿no? Cuando hay un crecimiento de la economía, eso está generando que los sectores de la economía a través de sus empresas están generando mayor producción, ¿no es cierto? Y en toda economía, cuando hay una mayor producción, pues eso tiende también a incrementar la economía, a haber un crecimiento económico, porque va a haber mayor productos a consumir en el mercado. ¿Ok? Y esto es lo que va a generar justamente estos incrementos de PBI real. Y si hablamos de incrementos, recuerden que todo desplazamiento o incremento a la derecha va a provocar justamente un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Si viceversa, será todo lo contrario, ¿no? A la izquierda. ¿Ok? Entonces, dentro del entorno de la economía, jóvenes, parte del crecimiento económico se da por estas dos fuerzas de mercado, por esas dos variables. Por un lado, la demanda agregada y por otro lado, la oferta agregada. Desde dos puntos, ¿no? Desde dos trincheras. Por un lado, la demanda con ciertos componentes, ¿no? que se analizan dentro del entorno de dicha variable, y por otro lado la oferta, desde un enfoque de los productores, las empresas de los diversos sectores existentes en nuestra economía. ¿Ok? Y miren, en la demanda también se involucra la empresa, ¿no? Porque las empresas realizan inversiones. ¿Ok? Y aquí en la oferta analizamos empresas.
pero desde un punto de vista ya más operativo, ¿no? Para su producción, los costos, el salario, la maquinaria, los equipos, los procesos tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y aquí podríamos analizar justamente lo que se ha venido dando, ¿no? El tema del salario mínimo, que se ha incrementado ese salario de 930 a 1020 o 1025 creo que es, ¿no? Entonces eso va a permitir, por un lado, las ofertas, ¿no? Las empresas a incrementar quizás sus costos, esto puede tener a llevar a incrementar sus precios, ¿no? O quizás reducir personal porque no cubren los costos para seguir pagando más al personal que tienen. Entonces, si reducen personal, están reduciendo pues parte de su capacidad de producción, tal vez, o tal vez no. Están reduciendo, están incentivando al desempleo, ¿no? Están incentivando a incrementar la pobreza, que la gente desempleada pues no va a tener ingresos, ¿no? Y si no tienen trabajo, bueno, van a tener que buscársela. Quizás por ahí colocar un negocio, ¿no? Motivándolos también a la informalidad. ¿Ok? Entonces miren cómo ciertas situaciones conllevan a otras, ¿no? Del corto plazo al largo plazo, desplazamiento a la izquierda de la curva de oferta agregada de corto plazo, un aumento en los salarios nominales nos dice que desplaza la oferta agregada de corto plazo. Recuerden, la línea con pendiente creciente son ofertas a corto plazo, según el modelo keynesiano. Y la oferta de largo plazo, que tiene una pendiente o una tendencia vertical, es el caso clásico. Entonces, aquí nos indica que los salarios nominales van a desplazar la oferta agregada de corto plazo hacia la izquierda. ¿Okay? Un aumento en los salarios nominales desplaza la oferta agregada de corto plazo hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, estas situaciones hay que tenerlas muy claras porque de esa forma son las preguntas, ¿no? ¿Qué sucede si aumenta el salario nominal en la oferta agregada en el corto plazo? Entonces las alternativas, la curva de la oferta se desplazará hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué la oferta o qué variables dentro de la oferta agregada a largo plazo se mantiene constante? ¿No? Entonces hay que repasar todos estos contextos. ¿Ok? Otra situación, ¿no? Lo contrario. En el anterior hablábamos de un aumento de los salarios nominales que desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. Y si nos enfocamos a una caída en los salarios nominales, eso desplaza la oferta agregada de corto plazo hacia la derecha. Las dos situaciones contrarias, ¿no? Al igual como hemos analizado en el enfoque micro. A ver, me están diciendo que no se visualiza la pantalla. ¿Me confirman? Sí, se visualiza, profesor. ¿Sí se está visualizando el gráfico? Sí, profesor. Sí, ¿sí? Profesor. Producto real y potencia. A ver, estoy del corto plazo al largo plazo. No, docente, se visualiza el producto real y potencia de Estados Unidos. Ya. Ok. A ver, creo que estaba...
ya, se está visualizando eso, ¿no? Bien, lo que les comentaba aquí en el tema del crecimiento económico es que el crecimiento económico siempre va a desplazar la curva de oferta agregada de largo plazo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando hay aumento del crecimiento económico es porque hay mayor producción. Y si hay mayor producción, pues son las tendencias que son crecientes, ¿no es cierto? Entonces, la producción se está incrementando en el eje X, por ende las curvas de oferta agregada de largo plazo que tienen forma vertical, según la teoría clásica, van a desplazarse hacia la derecha. ¿Ok? Eso es lo que les había explicado. Aquí, igual, los desplazamientos del corto a largo plazo están en función ¿a qué? A la oferta de corto plazo, que se va a desplazar por ciertas situaciones. Una de ellas es el aumento en los salarios nominales que desplaza la oferta agregada de corto plazo hacia la izquierda. Y este enfoque, de esta forma de curva de oferta con pendiente positiva, ¿no? Pendiente creciente, es parte de la teoría keynesiana. Mientras que la oferta de largo plazo, ¿no? O tiene un enfoque según la teoría clásica. ¿Ok? Y la otra situación es cuando pues caen los salarios nominales. Entonces, si caen los salarios nominales, pues la oferta de corto plazo, ojo, de corto plazo, se desplazará hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, aquí no hay variaciones en precios, son otras variables los que provocan estos desplazamientos de la oferta. ¿Y qué son los salarios? ¿Ok? Ahora, tenemos las políticas de oferta agregada. Las políticas de renta persiguen una distribución más justa y flexible de la renta de los factores de producción. ¿Cuáles son estos factores de producción? Hemos dicho materias primas, ¿no? Mano de obra, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, estas políticas de renta que perciben una distribución justa y flexible, que es lo que se busca dentro de una economía y forma parte de las políticas de una equidad, ¿no? Una retribución justa en términos de salario. Entonces, esto se va a dar por medio de la concertación social de la población con los entes del Estado, por la búsqueda de incentivos, ¿no? De mejorar justamente estas distribuciones o estas rentas que sean justas, ¿no? Y ustedes recuerdan la parte de las empresas agrícolas, ¿no? Hubo un cambio, una variación en el factor salario de horas trabajadas, ¿no? En esos tipos de empresas agrícolas. Las políticas estructurales son usadas por el Estado para incidir sobre los sectores de la economía por medio de planes de reconversión, política de innovación tecnológica. Entonces, existen políticas que conllevan o motivan justamente a buscar mejores mejoras, ¿no? En los diferentes enfoques de los sectores, por el lado de la oferta, por el lado de los consumidores, porque ya hemos visto justamente estas variables, ¿no? Por ejemplo, el tema de los impuestos afecta o no al consumidor o a la empresa, ¿no? La tecnología, que esto también es un medio de reducción de costos, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en esta pandemia. Los trámites que muchas veces se han hecho
por internet, vía online. Las compras por internet. Claro que siempre también con ciertas deficiencias aún, ¿no? Al menos en la parte pública, ¿no? Los procedimientos que se tienen para estos servicios que se brindan, ¿no? El tiempo de demora que muchas veces ocasiona el realizar un trámite, ¿no? Tanto presencial como también virtual. ¿Ok? En el privado pues es un poco más, quizás más, más programado, más eficiente en el tema de los productos que ofrecen o servicios que brindan. Para el Estado es más fácil actuar en el corto plazo con política de demanda. El efecto de las políticas de oferta, son en el mediano o largo plazo. A ver, continúo. Unos ejemplos de políticas de oferta son aplicar políticas tendientes a flexibilizar precios y salarios, aumentar la productividad y estímulo a las innovaciones, propiciar la disposición de particulares a asumir sus propios riesgos. En el entorno público existen 35 políticas de Estado, que muchas de ellas están involucradas en el tema de competitividad, productividad, ¿no? Tema del comercio exterior, ¿no? Comercio internacional, políticas de trabajo, políticas de empleo, políticas en torno a la educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Que de una u otra manera se relaciona con estos términos de producción, tanto por el lado de la oferta y la demanda. ¿Ok? Pero estas políticas son dadas ya por los encargados, ¿no? Los entes. En este caso, son pues son los ministerios, ¿no? Esto es trabajado desde el Premier, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros y sus ministerios, en las diferentes carteras que tienen pues los ministros. Entonces, aquí no se involucra mucho el presidente, ¿no? Como muchas veces sucede, hemos visto que, por ejemplo, reclaman en el tema de hacer una carretera, ¿no? Y todo le piden al presidente, pero el presidente no está facultado en poder decir ya mañana te construyo el puente o la carretera, ¿no? O tu proyecto. Entonces, en función a términos legales, normas competentes, esto le compete al presidente del Consejo de Ministros y a cada uno responsable de la cartera de ministros, desde el enfoque del sector, ¿no? Si es agrícola, el Ministerio de Agricultura, ¿ok? Y así, los diversos sectores. Entonces, son ellos los que ven prácticamente toda esta problemática, los que ven o los que dan el visto para poder realizar ciertos proyectos. O sea, no es que el presidente va a hacer, te va a decir ya, ¿no? Mañana te lo construyo. O a fin de año ya lo tienes tu carretera, tienes tu servicio de agua, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y siempre hemos visto que todos le reclaman al presidente, ¿no? Entonces es parte de la normativa, parte de las
del aspecto legal, cómo se trabajan, se manejan estos procedimientos. Bien, aquí entonces, jóvenes, los enfoques que hemos venido trabajando en cada sesión, ¿no? Por el lado de la demanda agregada, en función a la política monetaria, política fiscal. La política monetaria tenemos intereses, tenemos tipo de cambio, tenemos oferta monetaria. Ese contexto de la política monetaria pues, lo maneja un ente autónomo, que es el Banco Central de la Reserva del Perú, en la cual sus miembros son elegidos tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, Gobierno y Congreso. La política fiscal, el análisis en función a impuestos, gasto fiscal o el gasto público, lo mismo, y otras fuerzas, ¿no? Otras variables. En el lado de la oferta agregada, nivel de precio, los costos de producción, la producción potencial, el capital, trabajo, tecnología, que forman parte de los factores de producción, ¿no? Y la interacción entre la oferta y la demanda agregada va a generar pues, una producción PBI real. Vamos a ver si genera empleo o desempleo, precios, inflación, comercio exterior. ¿Ok? Entonces, aquí esto analizar justamente estas variaciones, como les acabo de indicar, ¿no? Estos desplazamientos que generan tanto la demanda agregada que hemos analizado la semana pasada y la oferta agregada que estamos analizando pues, el día de hoy, ¿no? Cambios en el PBI potencial, ¿no? Cuando el PBI potencial, por ejemplo, cambia, ¿no? Cambia también la oferta agregada. Entonces, un aumento del PBI potencial aumenta tanto la oferta agregada de largo plazo como la de corto plazo. Entonces, ya hemos dicho, las de corto plazo, ¿qué enfoque tiene? ¿Qué teoría? A ver si recordamos. ¿Cuál es el enfoque del corto plazo de la oferta? Una teoría clásica o keynesiana. Esta forma que observamos aquí en el gráfico, en la PPT, ¿es un enfoque keynesiano o clásico? Keynesiano. Keynesiano, exacto. Y la forma vertical a largo plazo, un enfoque clásico. ¿Ok? Entonces, cuando hay cambios en el PBI, cuando hay cambios en el PBI potencial, ¿ok? Voy a graficar. Entonces, cambia prácticamente los dos enfoques, ¿no? Hay un desplazamiento tanto de la oferta agregada a corto plazo hacia la derecha, como también hay un desplazamiento de la curva de oferta a largo plazo también a la derecha. ¿Ok? Esto ante cambios en el PIB potencial. El PIB potencial, ¿no? Entonces, ¿por qué aumenta? Por tres razones. Porque aumenta la cantidad de trabajo de pleno empleo, porque aumenta la cantidad de capital y porque hay un avance de tecnología. Por ello hay variaciones en el PIB potencial, generando pues un incremento en la producción. Un incremento en la producción. Y es 0, ahí es 1. Entonces se está incrementando la producción cuando hay cambios en el PIB potencial. Producción medida en términos de PIB real. Y aquí tenemos precios, ¿no? Ahí está. Entonces, por tres razones, reitero,
aumenta la cantidad de trabajo de pleno empleo, porque hay mayor producción, aumenta la cantidad de capital, las maquinarias han sido reemplazadas, porque recuerden que las maquinarias se deprecian, entonces aumentamos la cantidad de capital, maquinarias, equipos, y eso va a llevar también a incrementar la producción. ¿Ok? Y esto por el avance tecnológico. ¿Vamos? Entonces, ahí tenemos esa situación. Luego, por los cambios que hemos visto ya en el tema del salario nominal y precios en otros recursos. Hemos dicho que un aumento en la tasa de salario nominal, si disminuye la oferta agregada en corto plazo, también va a generar una disminución porque aumentan los costos de las empresas y disminuye la cantidad demandada de trabajo. ¿Ok? Entonces, al caer el empleo, disminuye la cantidad de producción que las empresas pueden ofrecer a cada nivel de precios. Y finalmente, la oferta a corto plazo se desplaza hacia la izquierda. ¿Ok? Ahora, un cambio en la tasa de salario nominal no modifica la oferta a largo plazo, a la oferta agregada a largo plazo. Ya, entonces, esto ténganlo en cuenta. Hay variaciones en la oferta agregada a corto plazo cuando hay un aumento de la tasa de salario nominal, provoca un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Okay? Pero en el largo plazo, el salario nominal no modifica la oferta agregada a largo plazo. Prácticamente se mantiene constante. ¿Ok? Se mantiene constante. ¿Por qué? Porque el cambio en la tasa de salario nominal viene acompañada de un cambio porcentual idéntico en el nivel de precios. Y eso lo hemos mencionado. Tener en cuenta que la tasa de salario nominal cambia por dos razones. Uno, las desviaciones del pleno empleo. Dos, las expectativas en la inflación. ¿Ok? Reitero, la tasa de salario nominal cambia por dos razones. Desviaciones del pleno empleo y las expectativas en la inflación. ¿Ya? Entonces, todo lo que le estoy comentando, mencionando, forma parte también de la evaluación, no solamente las preguntas en el examen, y ustedes han podido observar quizás en su primera evaluación, está en función a lo que está en la PPT, sino también a la explicación de ello. ¿Ok? Bien, la oferta y la demanda agregada determinan las principales variables macroeconómicas. Este diagrama muestra los principales factores que afectan a la actividad económica global. A la izquierda se encuentran las principales variables que determinan la oferta y la demanda agregada. Comprende variables de política como la política monetaria, la política fiscal, que son dos temas que lo vamos a ver también más adelante en una de las sesiones, las cantidades de capital de trabajo, en el centro la oferta y la demanda agregada que interactúan conjuntamente al chocar el nivel de demanda con los recursos disponibles. Los principales resultados se muestran ya a la derecha en hexágono, ¿no? La producción, el nivel el empleo, el nivel de precios y el comercio exterior. Entonces, esto es lo que nos indica estos gráficos. ¿Ok? Por un lado izquierdo, tanto la demanda agregada como la oferta agregada. Y por el lado derecho, la interacción de estos dos que generan estas situaciones, ¿no? La oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que se producen con un determinado nivel de precios. Recuerden que tiene una pendiente positiva, creciente, ¿ok? En el corto plazo
teoría keynesiana, y una pendiente, pues, constante, ¿no? Vertical en el largo plazo. Teoría clásica. Puede representarse por medio de la curva de oferta que muestra el nivel de producción tanto nacional que se obtiene en cada uno de los niveles de precios posibles, manteniéndose todo lo demás constante. La oferta agregada depende de dos conjuntos distintos de fuerza, la producción potencial y los costos de los factores. La producción potencial, que hemos visto el PBI potencial, es la cantidad máxima que puede producir la economía de un país sin desencadenar crecientes presiones inflacionistas, ¿no? Es decir, que puedan variar los precios a cantidades excesivas, tal como sucedió en el gobierno de Alan García, ¿no? Y para estos tipos de inflación que le hemos visto también en una sesión, hay tipos, ¿no? Una inflación moderada, ¿no? Una inflación una inflación por costos, ¿no? Una inflación monetaria, una inflación, una hiperinflación, ¿ok? En la cual cada contexto pues tiene su concepto, su definición, ¿no? Y cuál de estos pues es más perjudicial para el país, generando una crisis, ¿no? Y esto lo hemos vivido en el gobierno, reitero, de Alan García con una hiperinflación. Entonces, es la producción máxima que puede obtener un país dada la tecnología, la capacidad de gestión, el capital, el trabajo y los recursos existentes. En las épocas de recesión, donde hay disminución de la producción, y esto lo hemos visto en la pandemia 2020, ¿no? Hemos tenido una recesión en donde el PIB pues cayó en 11.5%, siendo negativo este indicador. Entonces, las empresas producen una cantidad inferior a la potencial en periodos de grandes presiones como las guerras, producción efectiva que puede ser superior a la potencial durante breves periodos de tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos los desplazamientos de la oferta agregada que son el resultado de los incrementos de los costos y del aumento de la producción, ¿no? También hace un análisis de años atrás en donde entre 1982 y 1995 la producción potencial creció debido a que aumentaron el capital, aumentaron el trabajo, entonces hubo demanda de trabajo y mejoró la tecnología, ¿no? Al mismo tiempo, la subida de los salarios y de otros costos hicieron que subiera también el nivel de precios. Hay que producirían las empresas la producción potencial de la economía, ¿no? Entonces, si es que observamos que tu salario se viene incrementando, entonces tienes capacidad para poder comprar un determinado producto. Y las empresas van a tratar de incrementar también sus precios de sus productos. ¿Ok? Cuando aumentan los costos de los factores productivos, las empresas están dispuestas a ofrecer una determinada cantidad de producción a un precio más alto. ¿Cómo afecta el crecimiento de la producción potencial y el aumento de los costos de la oferta agregada? Nos dice que el crecimiento de la producción potencial, sin que varíen los costos de producción, desplaza la curva de oferta hacia la derecha. ¿Ok? De OA a OA prima. ¿Ok? Aquí está con AS, es S, por si acaso también es oferta, significa oferta, A es agregada, oferta agregada, algunos autores con la letra O, ¿no? O A y SA es lo mismo, ¿ok? Entonces, este crecimiento de la producción potencial, que es la producción máxima donde puede llegar un país, ¿ok? Genera variaciones de desplazamientos en la oferta agregada, ¿ok? Cuando aumentan los costos de producción debido, por ejemplo, a una subida de los salarios, que le hemos explicado,
o de los costos de las importaciones, ¿no? Como es el caso del trigo, ha aumentado el precio del trigo. El trigo es un insumo que se utiliza para producir el pan, ¿no? Entonces, esto es lo que va a llevar a esta variación, ¿no? Entonces, cuando aumentan los costos de producción debido, por ejemplo, a una subida de los salarios o de los costos de las importaciones, porque va a llevar también a incrementar el precio, pero no varía la producción potencial. Es decir, la producción sigue siendo la misma. Entonces, la curva de oferta agregada se desplazará verticalmente en sentido ascendente. ¿Ok? En sentido ascendente. De OA a, en este caso de AS a AS, ¿no? Comillas. ¿Ok? Tenemos nuestro cuadro, al igual que la demanda de estos factores la cual la oferta agregada depende, ¿no? Para su producción potencial y los costos de producción, y que le hemos analizado. En la producción potencial, que involucran los factores. Entonces, las cantidades existentes de capital, trabajo, tierra, tecnología, que está en un punto separado, pero que forma parte de los factores, determina las cantidades de factores utilizados en el proceso productivo. El desempleo del trabajo y de otros recursos se encuentra en el menor nivel, sostenible. Porque hay producción. Entonces hay producción, hay empleo. Y el crecimiento de los factores aumenta justamente la producción potencial y la oferta agregada. Y si hay oferta agregada, hay producción, hay crecimiento de factores, hay desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha o izquierda. ¿Qué dice? Si hay crecimiento de los factores, estos están aumentando, aumenta la producción, la curva de la oferta, ¿se desplazará a la derecha o a la izquierda? Derecha. A la derecha. Hacia la derecha. Exacto, hacia la derecha. Muy bien. En el tema de tecnología y eficiencia, en la producción potencial influye el nivel de eficiencia, ¿no? Y la tecnología utilizada por las empresas dentro del proceso de producción. Entonces, la innovación y la mejora de la tecnología elevan el nivel de producción potencial, ¿no? En esta parte, para hacerlo más simple, las empresas cuentan con maquinarias en las cuales realizan cierta producción. Pero si estas son cambiadas por otras máquinas con mejores procedimientos tecnológicos, pues obviamente va a incrementar su nivel de producción. ¿Ok? Y esto es producto justamente de la innovación y de la mejora de la tecnología. Entonces eso va a llevar también a un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. ¿Ok? Y lo contrario ya es lo inverso, ¿no? De estos dos indicadores analizados. En el tema de los costos de producción, salarios. Una reducción de los salarios reduce los costos de producción, manteniéndose todo lo demás constante. Entonces, la reducción de los costos con una determinada producción potencial significa que la cantidad ofrecida es mayor en todos los niveles de precios. Y obviamente, si disminuye el salario, ¿no? Que es parte de los costos de producción, entonces está disminuyendo tus costos y la empresa puede seguir produciendo la misma cantidad o quizás puede contratar a otro personal porque el salario es bajo, ¿no? Entonces no le afecta mucho a la empresa y le va a permitir pues incrementar su producción. ¿Ok? Entonces esta situación es lo que provoca el desplazamiento de la oferta, según el análisis, a la izquierda o a la derecha, pero todo proviene de un análisis de ciertos indicadores o variables que se analizan en el contexto.
Precio de las importaciones. Cuando disminuyen los precios extranjeros o se aprecia el tipo de cambio, los precios de las importaciones bajan, lo cual reduce los costos de producción y eleva la oferta agregada. Toda reducción de costos de producción siempre va a llevar a elevar la oferta agregada. Otros factores o otros costos de los factores, una reducción de los precios del petróleo, ¿no? Al menos en el tema industrial quizás utilizan este insumo para su producción, ¿no? O el tema de la minería, ¿no? O las empresas que extraen este bien, ¿no? Este recurso. Entonces, una reducción de los precios del petróleo o de las normas sobre el medio ambiente reduce los costos de producción y, por tanto, eleva la oferta agregada, ¿no? Miren, aquí la situación contraria. Una reducción del precio, ¿no?, de este bien lleva a una elevada oferta agregada, incrementar la oferta agregada. ¿Ok? Entonces, hay que repasar estos contextos, estas variables, que es lo que provocan estos desplazamientos de la oferta, ya sea a corto o largo plazo, de un enfoque keynesiano clásico hacia la derecha o la izquierda. Para comprender la oferta agregada es necesario distinguir entre el corto y largo plazo, lo que ya les hemos explicado. La forma que tienen los gráficos, ¿no? Y a qué teoría le pertenece. La curva de oferta agregada a corto plazo es relativamente plana, donde la producción es menor que la producción vertical, potencial, ¿no? Volviéndose cada vez más inclinada a medida que aumenta la producción por encima de la producción potencial. Por ello, la forma, que tiene una pendiente creciente, positiva, y la curva de oferta agregada a largo plazo es vertical o clásica, ya que el nivel de producción corresponde al potencial. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las formas que ya le hemos analizado también. Este es un enfoque keynesiano y el lado derecho, el gráfico lado derecho, tiene un enfoque clásico. La oferta agregada es relativamente plana a corto plazo. Aquí está. Pero se vuelve vertical a largo plazo. La curva de oferta a corto plazo tiene pendiente positiva porque muchos costos son inflexibles a corto plazo. Pero la rigidez de los precios y los salarios desaparece a medida que pasa el tiempo, por lo que la curva de oferta agregada a largo plazo es vertical. Y la producción viene determinada por la producción potencial, por el PBI potencial. ¿Okay? Los equilibrios macroeconómicos, ustedes bien saben, al igual que en micro, que esto se da por la intersección de estas dos curvas o fuerzas o variables macroeconómicas, que es la oferta agregada y la demanda agregada, en la cual a un determinado nivel de precio vamos a tener producciones en términos de PBI real, igual para la demanda agregada, igual para la oferta agregada. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, preguntas, jóvenes. ¿Tienen preguntas? Todo claro, docente.